Buenos días, tutor y compañeros. El día de hoy les voy a exponer sobre el componente práctico del curso de arquitectura de computadores. Entonces, para mi actividad, lo primero que hacer es descargar el Visual Studio. Para eso ingresamos en la guía de actividades y en la parte de acá podemos observar que dice Visual Studio, le damos clic ahí y eso nos redirige a esta página. Aquí lo podemos descargar. Ya al descargarlo, simplemente lo instalamos y al instalarlo nos abre una aplicación similar a esta. En esta aplicación vamos a la parte de abajo aquí a la izquierda y aquí en extensiones buscamos uno que dice más TSM. ¿Sí ve? Le damos a instalar y listo. Al instalarlo ya podemos empezar a programar. Entonces, en la guía de actividades habla de que debemos hacer, usando el Visual Studio, 5 códigos. El primero, que es un identificador que muestra mi nombre, mi nombre y número de identificación en la pantalla. El segundo, tercero, cuarto y quinto son las operaciones básicas, usando 2 dígitos. Entonces, la operación básica: suma, resta, multiplicación y división. Empezamos con el primero, número de identificación. El número de identificación, entonces, lo primero que hice fue crear variables y darles un valor. Esas variables se crean ¿en dónde? En el punto data. Bueno, no, entonces aquí le está diciendo la variable nombre, asignenle este valor. La variable cédula, asignenle este valor. A la variable ms nombre, que es, asignenle el valor, este valor. A la variable ms cédula, asignenle este valor. Este 10-13 simboliza salto de línea. Siempre que se vea un 10-13 va a ser salto de línea. Ahora, empezamos con el código. En el punto code es donde ingresamos todo el código. Iniciamos con un main. El main es indispensable porque todos los programas deben tener ese main para poder manejar adecuadamente todo lo que va adentro. Este move me permite mover de un lado a otro un registro. Entonces, en el registro AX, diciendo, muévame y al registro AX todo lo que esté en data, o sea, todos estos datos. Aquí muévame al registro de segmento de datos todo lo que está en el registro AX. Me dice, muévame al registro alto AH por height. Este 09H simboliza una cadena de caracteres, específica. ¿Por qué una cadena de caracteres? Porque aquí está diciendo, lea del registro D. Acuérdense que el registro D lo asignamos aquí cuando pasamos al segmento de datos DS, lo que está en la variable ms nombre, o sea, esto de acá arriba. Luego lo mismo, mueva, o sea, que haga una cadena de caracteres, lo que está en la variable de X nombre. Este IN21 simboliza, párelo ahí, ese 21H es pausa, detener. Bueno, mueva del registro 9 lo que está en cédula, perdón, en MS cédula, o sea, esto. Mueva lo que está muéstrame una cadena de caracteres, lo que está la variable cédula. Este move AH4CH simboliza detenga ahí todo el código, ahí finalicé mi código. El IN21 y el red, finalizar toda la programación que voy a hacer. El end main es para cerrar este main que inicia acá. Eso es indispensable cerrarlo porque si no puede producir errores. Le doy run. Pruebándolo. Mire. Nombre, Pablo Fernández González Arazo, cédula de ciudadanía, una solamente, listo. Si le doy test, vuelve a mostrarme el mismo código. Vea. Eso es variable. La segunda, la suma. La suma, lo mismo. Esto sí voy a dejarlo de una vez dicho. Todos los códigos de suma, resta, multiplicación y división tienen datos, tienen variables en data, todos. Fíjense muy bien. Los de suma y resta, y todos tienen valores similares, datos similares. Cambian unos pequeños aspectos, por ejemplo, el caso del resultado, que aquí es el resultado de la suma, en la resta es el resultado de la resta, el resultado de la multiplicación, el resultado de la división. Lo mismo cuando ingresa números, para multiplicarlo, para restarlo, para sumarlo, para dividirlo, o de numerador, denominador, etcétera, etcétera. Son cambios pequeños, pero sí, el concepto es el mismo. 10-13, salto de línea. Esto simboliza, ¿esto aquí qué está haciendo? Aquí lo que estoy diciendo es que es una variable a la que no le he asignado número, a la que no se le ha asignado valor. En los demás están, vean. Entonces empezamos con la suma, lo mismo. Asigno datos, bueno, los registros tales, muéstreme la cadena de caracteres con el mensaje tal, muéstreme la cadena de caracteres. Aquí, este 01, este mob AH01, lo que me está diciendo es en el registro alto,
permítame ingresar un valor por teclado. Ese valor es solo una tecla. Puede ser la A, la B, la C, la D, la F, la E, un número, el que sea, pero es un solo valor. Páuselo y este sub, díceme, sustráigale a ese valor 30H, o sea, del código de la tabla ASCII, quítele 30H, métale 30H. ¿Esto con qué fin? Porque es que cuando usted ingresa un valor, lo que hace es tomar ese carácter como un código en la tabla ASCII. Entonces, para eso lo pasamos con 30H. Eso me permite que sea un valor numérico, en mi caso. Ahora, aquí le estoy diciendo, asignale la variable número 1, la que no teníamos valor, lo que acabamos de ingresar. Mire. Y luego pasábamos al siguiente mensaje para ingresar el segundo número. Otra vez, cadena caracteres, ingrese un carácter y asigne la variable 2, lo que está en el registro bajo. Este proceso de acá es igual en todos los demás programas. Suma, resta, multiplica. ¿Por qué? Porque ahí lo que estoy es simplemente asignando valores, entonces no necesito cambiar nada de ese código. Es igual en los cuatro, ya que para la asignación de código, en la suma, la resta, para la asignación de los números, en la suma, la resta, la multiplicación y la división, se puede usar el mismo código. ¿Qué cambia? Aquí los procesos distintos. En la suma, pues aquí nos está diciendo, mueva al registro bajo y al registro bajo A y al registro bajo B, lo que está en el número 1 y en las variables número 1 y número 2. Este ADD quiere decir, sume al registro bajo de B lo que está en el registro bajo de L. Aquí, al registro AX, páselo a tabla SQ 0, nulo, conviértelo en 0. Y aquí mueva todo lo que está en el registro B bajo de L al registro bajo de A. ¿Por qué este movimiento? Porque aquí lo que estamos haciendo es convirtiendo el segundo valor que pasamos, convirtiendo ese segundo valor a ese segundo valor, sumándole el primer valor. Entonces, por eso aquí convertimos ese primer valor en lo que está en el segundo valor. Esta AAA simboliza un ajuste para adición. Aquí mueva el registro CE, al registro CE, X, todo lo que está en AX. Y a ese registro CX, agréguele, súmele 30H, lo mismo, para eso es para poder mostrarla, convertir el carácter de la tabla ASCII correctamente. Muéstreme una cadena de caracteres, lo que está en este valor. Aquí en este efecto, ahí lo que estamos haciendo es tomando los datos que nosotros guardamos acá. Miren. ¿Por qué está tomando desde DL y CH? Porque eso es para mostrar el registro de segmento de datos bien. Mostrar el registro de datos bien. Muéstrelos. Son dos veces porque muestran el número 1, que es el, digamos, si sale un número mayor a 10, y el número 2. Por eso es que muestro dos veces el valor. Alto y bajo. Movimiento, mueva al registro alto 01H. Esto es, recuerden que era el 01H, ingresar una tecla. Aquí lo que estoy diciendo simplemente ingresa una tecla. ¿Esto con qué fin? Simplemente con continuar, no más. Esta parte se puede hasta quitar si no lo desea. Y aquí y termínelo. Vuélvalo a correr. Entonces, no importa, ingresemos los números. 8 más 5, 13. Enter, ¿ve? Test. 7 más 7, test. 9 más 2, 11. ¿Sí ve? No importa el valor. Y eso es lo que yo decía. Me ingresa una de tecla, no importa que sea, y puedo continuar. Listo. Lo mismo es en la suma. La suma es exactamente lo mismo. No cambia nada. ¿Qué cambia en la suma? Cambian dos cosas. Que ya no es el ajuste por suma, sino por sustracción, mire. Y segundo, que en vez de agregar, estamos restando. Mire, sub. En vez de ADD, restamos. Del resto del código es muy similar. Una cosa importante en la suma es que siempre el primer valor debe ser mayor que el segundo valor. ¿Por qué? Porque si no nos da error y no nos muestra el código correcto. Entonces, el número correcto. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, a B le asignen el primer valor que yo ingresé y a L asignen el segundo.
¿Por qué? Porque como estoy restándole a BL, entonces el BL va a ser el número mayor, AL va a ser el número pequeño. De resto es exactamente lo mismo que en la suma. Muestren, ingresen los códigos, muestren el resultado, muestren la pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. 9 menos 4, 5. Test, 5 menos 3, 2, etcétera. Listo. La multiplicación es la parte de ingresar los códigos es el mismo. ¿Qué cambia? El proceso, el código. Acá esta parte. El código para multiplicar es mul. ¿Por qué no estoy ingresando a L? Porque aquí lo que me está diciendo es el código de mul automáticamente coge lo que está en el registro AL y lo multiplica por lo que esté acá. Entonces, si aquí había un 5, lo multiplicaría por el valor de acá. Y ese valor que nos dio lo pasa al registro AL. Es importante que en la multiplicación y división creamos una nueva variable, que en este caso se llama resultados, que no tenemos en el número. Ahora, esa variable nueva la usamos acá, mire. Asigne la variable en un res lo que nos acaba de dar el resultado de la multiplicación. Del resto es igual. Muestre el resultado, pase al registro bajo de A, lo que está en el resultado, el ajuste de multiplicación, muévalo, mire, aquí estoy usando BX en vez de C, como para cambiarlo y ver que funciona bien. El registro de BL, lo que está en B, siempre lo que está el primero acá, acuerde que la otra será en C, ¿sí? Y convierta ese valor del registro en un número acá. ¿Ve? Lo mismo. Alto, bajo, salir del programa. Run. 5 por 4, 20. Test. 7 por 3, 21. Test. 9 por 8, 72. Bueno, ahí se ve que funciona. ¿Sí ven? Este 7 y este 2, ahí es donde va la parte de BH y BL. Si no estuvieran esos dos, solo mostraría uno de los dos números o produciría error. Y finalícelo. La visión es igual. Ingresen los datos de la misma manera. ¿Qué cambia? De código. Este código, ahí lo que me está diciendo es que lo que está en AX, páselo a X, inverso, convertido en división. El código de la división, mueve el resultado. Del resto es exactamente lo mismo que la multiplicación. La división funciona de la misma manera que la multiplicación, simplemente se toma el segundo código, el segundo registro que se ingresó, y eso coge el primer registro, lo divide en el segundo, y ese resultado es el que pasamos a la variable. El código es el mismo, mire, muéstrelo. La cadena de caracteres, el registro bajo, de un res, el ajuste, muéstrelo páselo al registro BX, lo de AX, páselo al registro bajo de lo que está en el B alto, páselo al registro bajo de lo que está en el bajo, etcétera, etcétera, y corre. Una cosa que hay que detallar es que aquí solo muestra números enteros. Entonces, si por ejemplo divido 9 entre 2, solo me va a mostrar el resultado 4 y no va a mostrar el residuo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.